Hola muchachos, para mí es un gusto saludarlos en esta nueva oportunidad de clases virtuales. Para esta semana entonces tenemos un tema bastante interesante que corresponde a la historia de Colombia, principalmente a la historia de Colombia del siglo XX y es, bueno, tenemos entonces los procesos políticos en Colombia, que vamos a analizar también los procesos de paz, pero para entender cómo se dan esos procesos de paz también hay que entender las causas del conflicto. Entonces, en este video lo que vamos a evidenciar es el conflicto en Colombia en la primera mitad del siglo XX, durante la hegemonía conservadora y durante la hegemonía liberal. Si nosotros nos pusiéramos a analizar a profundidad las causas de la violencia en Colombia, fácilmente podemos llegar hasta la época de Simón Bolívar y Santander y esa lucha por la forma de administración que va a tener entonces esa nueva nación. Vamos a tener entonces una lucha entre federalistas y centralistas que más adelante se van a transformar en luchas bipartidistas, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Vamos a empezar el siglo XX con la Guerra de los Mil Días durante la hegemonía conservadora. Esa Guerra de los Mil Días fue una guerra civil, una guerra interna que enfrentó al bando conservador y al bando liberal que estaba exigiendo una participación política. La violencia es como se denomina el periodo histórico de Colombia en el siglo XX de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Entre 1945 y 1965, Colombia vivió una verdadera muestra de sangre que marcó el futuro del país, la violencia bipartidista, guerra entre dos partidos políticos, los cuales reñían por el poder para así dirigir y buscar el bien para sus ciudadanos. Esta oleada de terror causó violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria y la desdicha de millones de seres humanos. La búsqueda del poder político consistía en implantar las ideas de cada partido en el gobierno del país. Esto se conseguía cuando el Senado de la mayoría de los personajes eran de determinado partido. De esta forma las decisiones que se tomaban eran aceptadas o denegadas por una mayoría. Esto ocurría durante toda la candidatura del presidente electo. El partido perdedor mientras tanto se sometía a las leyes impuestas. Debido a esto se empezó la lucha. La violencia bipartidista en Colombia se estalló tras la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, el cual decía: gente de todos los órdenes conservadores y liberales, nos están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Y gracias a esas ideas liberales se ganó el cariño del pueblo. En abril de 1948, en una calle de Bogotá, fue asesinado. Este suceso provocó una revolución popular, la cual es conocida con el nombre del Bogotazo. El Bogotazo causó que durante varios días hubiera un toque de queda para todos los ciudadanos. Quien salía de su casa era asesinado por la fuerza militar. Durante este proceso también se vio gran vandalismo, incendios, muertes, varios desaparecidos y familias que no solo perdieron personas que la conformaban, sino que también desapareció la creencia de los gobernantes. Dijo, tienes que rezar para que tu papá vaya al cielo. Y pensé yo que, vieja tan estúpida, si para Dios va a ser un honor que mi papá vaya al cielo. Y estaba el cielo rojo. Era el reflejo de los incendios, era muy impresionante.
Y entonces yo pensé que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá. Con esta situación de violencia bipartidista se vio con más evidencia los choques electorales, acción política y militar, la formación de guerrillas, bandolerismo social y grandes temores. Algunas de las personas que presenciaron esta lucha recuerdan que la pelea entre el Partido Liberal y el Partido Conservador era sádica y sangrienta. Al salir de casa no se podía llevar prenda que llevara alguno de los colores representativos por cada partido, ya que si se llevaba algo azul inmediatamente daban por hecho que pertenecía al Partido Conservador, dándoles así motivo a los liberales para asesinar y humillar públicamente a estas personas. Y así también ocurría cuando se llevaba prenda de color rojo. Los conservadores empezaban a matar. Pero, ¿qué relación existe entre el bogotazo y la violencia bipartidista? Que, en pocas palabras, el bogotazo fue un hecho detonante para que explotara abiertamente el odio partidista. Unos en la oposición, otros, los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las más crudas persecuciones, ese episodio conocido en el país como la época de la violencia. Debemos tener presente lo siguiente. La lucha durante el siglo XX, ese conflicto interno en Colombia va a ser un conflicto bipartidista, bien, que empieza desde la hegemonía conservadora en 1886 y que se puede rastrear aproximadamente hasta el fin del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Con el inicio del Frente Nacional, la violencia en Colombia se va a transformar porque van a surgir las guerrillas comunistas. En esta primera parte, lo que vale la pena resaltar de nuevo entonces es que desde 1948, a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, esa violencia bipartidista se va a agudizar. Viene entonces más adelante el gobierno de Laureano Gómez en 1949, donde va a ser un gobierno de violencia, de persecución hacia los liberales, donde se va a permitir el establecimiento también de grupos al margen de la ley, conservadores, que van a agudizar entonces esos procesos de violencia. Primero está los pájaros y los chulavitas. Podemos decir lo que fueron movimientos de campesinos, no paramilitares, no autodefensas tampoco, serían muy arcaicas, ¿sí? Unos campesinos que estaban defendiendo entonces lo ya establecido, el status quo. Lo ya establecido es el gobierno conservador, un conservadurismo muy radical que viene a imponer Laureano Gómez. Entonces, esa policía y ese ejército conservador también van a perseguir todo lo que fuese liberal. Entonces ahí también se van a desligar otros problemas para el país, por lo menos puede ser el tema del desplazamiento. El asesinato constante de liberales y de conservadores va a ser entonces el pan de cada día durante el gobierno de Laureano Gómez, hasta que se instaura la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En conclusión, muchachos, y no lo vayan a olvidar, principios del siglo XX, violencia bipartidista, liberales y conservadores. ¿Cuándo se agudiza la violencia en Colombia? A partir de 1948, que surge el bogotazo debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Listo, entonces esta es la primera parte del video, donde más adelante pues vamos a evidenciar cómo esa violencia bipartidista se va a transformar con el origen de las guerrillas comunistas. Va a ser las FARC, el ELN y más adelante otra guerrilla que rompe todos los estándares, que va a ser el M-19. Antes de eso, pues ese origen de las guerrillas comunistas también viene a partir de las guerrillas liberales que surgieron debido también a esa violencia bipartidista. Los campesinos liberales ya están cansados de la persecución, del asesinato de los conservadores, deciden organizar entonces esas guerrillas de autodefensa que pueden entonces desencadenar los procesos de violencia que conocemos en la actualidad con esas guerrillas leninistas y marxistas. Hasta una próxima oportunidad, muchachos. Entonces, porfa, muy juiciosos con las lecturas de las guías. Pues que ahí está concentrada muchísima información, entonces estamos pendientes de una tutoría para aclarar estos temas. Es un tema bastante amplio, pero que podemos ir desglosando poco a poco. Chao, muchachos.